Aguas, aguas, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la mejor suite de todo el Hotel Xcaret Arte. Bienvenidos a Casa de los Artistas. Acompáñenme. Casa de los Artistas es la suite más exclusiva del Hotel Xcaret Arte. Es la preferida de los famosos, ya que tiene su propia alberca de cristal en el rooftop, así como otras actividades como el taller de pintura, su propio gimnasio y su propia biblioteca. Hace un año exactamente estábamos por allá grabando Casa Fuego del Hotel Xcaret México y ahora, 365 días después, Casa de los Artistas, el equivalente pero ahora de Hotel Xcaret Arte. Para mí es un privilegio traerles las imágenes. Entonces ya llegamos a Casa de los Artistas, vamos a abrir con la poderosa, aquí, ahí está la manita, Irene. Vamos a abrir entonces con la poderosa llave mágica maestra. Ahí está, qué bobo, Acceso VIP aquí a Casa de los Artistas. Qué óboles, qué óboles, qué óboles. Y enseguida, miren, está el taller de dibujo. Miren, hasta los elevadores ya son más fresones aquí en esta casa, son transparentes para que aprecies la vista del lado posterior. En cada casa los lobbies están en el piso número 5, entonces vamos hacia allá para hacer el check-in. Un detalle súper genial es que las puertas del lobby de Casa de los Artistas tienen forma de un pincel, súper genial. Como ya lo había mencionado en el video de Hotel Xcaret Arte, cada casa tiene su propio lobby donde haces tu check-in y tu check-out. Y aquí en el lobby de Casa de los Artistas es espectacular. Está adornado con muchas figuras artísticas, así como la pared, el techo, todo está muy bien cuidado. Esos detalles enamoran y en verdad sientes que estás en un ambiente exclusivo. Vean, amigos, ya somos oficialmente huéspedes de Casa de los Artistas. Ahí tenemos la poderosa llavecita, la poderosa pulsera que puedes acceder a ella a todos los parques del grupo Xcaret y también puedes hacer uso de los puntos para selfies. Y bien, vean nada más, este lobby cuenta con 2 sillas simulando ser un nopal artístico de color morado. También está una silla con cojines también bordados a mano. Y de fondo se ve la torre espiral, vean, así como también el río. Sin lugar a dudas es la mejor casa aquí, la mejor suite que ustedes pueden comprar aquí en Hotel Xcaret Arte. Amigos, y antes de continuar, déjenme decirles que si ustedes quieren venir aquí al Hotel Xcaret Arte, viajen con mi agencia de confianza llamada The Traveler. Tiene unas facilidades de pago excelentes. Ustedes pueden terminar de pagar hasta un mes antes de su viaje. Escanean este código QR y ustedes pueden cotizar directamente. Y si no, también ustedes pueden mandar WhatsApp o incluso pueden mandar por Facebook o Instagram. Ustedes coticen y digan mi código Cesare182 para que reciban un descuento en su reservación. Viajen con The Traveler. Y bien, amigos, aquí en Casa de los Artistas vamos a reservar el taller de pintura. También veo que hay de dibujo. Hay de varias cositas. ¿Saben qué hubiera estado chido? Que hubieran hecho un taller de música, pero no de bailar, sino de tocar algún instrumento o algo así. Estaría súper genial. A mí me encanta tocar la guitarra y pues estaría súper chido eso. Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay, que también está muy chido. Y vamos entonces a reservar aquí. Olvidé decirles en el anterior video de Hotel Xcaret Arte, pero los talleres se reservan precisamente en cada casa, en cada taller, ahí adentro se reserva. Tú puedes ir a cualquier casa, a cualquier taller, estando hospedado en Hotel Xcaret Arte, no importa que no estés hospedado en esa casa, excepto en Casa de los Artistas. Eso sí es exclusivo de las personas que estén hospedadas en Casa de los Artistas. O sea que el taller de pintura, taller de acuarela, taller de dibujo solamente es exclusivo de Casa de los Artistas. Y
Y bien, ya nos dieron este sobrecito de la reserva de los restaurantes. Y también cuando ya te entregan la habitación, te entregan un papelito como este, en donde dice tu número de cuarto, ahí está, y el tipo de casa que te toca. Entonces vamos a conocer nuestra habitación. Miren amigos, como nosotros nos tocó 2312, deben de verificar aquí saliendo del elevador por dónde está su numeración. Ahí dice que es para la derecha, entonces vamos para allá. Y listo, ya llegamos a nuestra habitación. Entonces con el brazalete vamos a abrirla. Este funciona como llave. Ahí está. Listo. Ahí está, bienvenidos a mi habitación, muchachos, aquí en Casa de los Artistas. De entrada podemos ver que hay un silloncito. Esto a diferencia de la otra casa que estábamos en Casa de la Música. Es un silloncito muy chulo y ya lo habíamos visto este tipo de mueble en el lounge del Hotel Xcaret México y Arte, que está en el aeropuerto. Si ustedes no han visto mi video, ahorita está apareciendo el video del lounge. Bueno, de entrada amigos, tenemos el clásico espejo. Aquí a mano izquierda tenemos el lavamanos, todo igual que el de Casa de la Música. Ahí tenemos varias botellitas de limpieza, también espejos, el jacuzzi típico. También está la bañera, que en este caso el azulejo es de color azul. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié en el room tour porque ya lo hemos visto en mis anteriores videos. Nada más aquí la bolsa de Hotel Xcaret Arte es de color amarillo. ¿Vale? ¿Qué hay a diferencia de la otra casa que es de la música? Aquí, bueno, pues la diferencia es esta ventanita que da hacia la playa y hacia un barecito aquí exclusivo de Casa de los Artistas. Y la vista, muchachos, dejamos lo mejor para el final. La vista que tenemos aquí en Casa de los Artistas, vean nada más este bello silloncito de madera, la clásica hamaca, y vean, tenemos el espiral al pie de nuestra ventana y el río, muchachos, vean. Nos podríamos echar un clavado desde aquí hasta el río. Bueno, lástima que yo no sé nadar, pero bueno. No lo hagan, era broma. Vean nada más qué chulada de vista tenemos. Esta vista es a las cuevas, al restaurante Las Cuevas. Qué chido se ve todo. Y bien amigos, esta es Casa de los Artistas. Aquí vamos a estar unos días. Entonces vamos a mostrarles todos, vamos a mostrarles el taller, vamos a mostrarles también la biblioteca, el rooftop, por supuesto, la alberca. Qué beneficios hay estar aquí con respecto a las otras casas, no se lo pierdan. Y vamos entonces a cambiarnos, venga. Bueno, ya estamos saliendo, vamos rumbo al tallercito de acuarela. Ah, es en este mismo piso, está a unos cuantos pasos de aquí. Vamos entonces al tallercito aquí de acuarela, a ver qué tal está. Buenas tardes. Y bien, les comentaba en el video de Hotel Xcaret Arte que en cada casa tienen su propio taller y su propia tienda de souvenirs alusivos al taller. Ven, como ahí venden una paleta con colores. Ahí está, ven. Un kit de pintura, pinceles. Amigos, y el horario de aquí del taller, bueno, el taller sí cierra antes, pero la tienda de souvenirs abre desde las 8 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Por si ustedes quieren venir a comprar algo alusivo al taller de pintura de acuarela, aquí se los venden, pero sí, ahorita les voy a decir cuánto duran los talleres. La duración de los talleres en Hotel Xcaret Arte es de 50 minutos aproximadamente, y no importa que no sepas dibujar, no importa que no sepas acuarela, que no sepas hacer la actividad, precisamente ahí te enseñan, te dicen qué es lo que hay que hacer, cuál es la técnica, y bueno, al final tú mismo checas los resultados.
Bueno, pues ya terminamos de hacer el taller de acuarela. Ya nos dieron aquí, bueno, te dan tu trabajo ya hecho en esta carpetita. Vean, ahí está el de mi novia. Tiene mucho talento ella, vean. Y vean qué chidas están las carpetas. Ahí tiene una leyenda del taller. Y este es el mío, digo, claramente se ve que necesito mucha práctica. Lo sé, soy un fracaso en acuarela. Para que te lo lleves a tu casa y entonces pues ahora vamos a hacer otras cosas más aquí en Casa de los Artistas. Y bien, ya vamos llegando aquí al restaurante de Casa de los Artistas llamado Kibi Kibi. De entrada, aquí las puertas están muy fresonas. Vamos a ver, vamos a entrar. A ver qué tal está aquí. Al igual que el taller de dibujo, el restaurante de Casa de los Artistas, que se llama Kibi Kibi, no tiene costo para las personas que estén hospedadas aquí en Casa de los Artistas. Pero si tú estás hospedado en otra casa y quieres acceder a este restaurante, sí se puede hacer con previa reservación y tiene un costo de $120 por persona. El lugar está muy bonito, me gustó eso de que está a un lado de la alberca de Casa de los Artistas. Y también los silloncitos que están en forma de U me fascinaron bastante, las fuentes, todo eso se me hace un lugar muy limpio, muy bien cuidado, muy bien pintado, los colores, la colorimetría que utilizan, muy chido todo. Y la comida está buena. Amigos, miren, aquí adentro de Kibi Kibi están unas sillitas de descanso y aquí tenemos la piscina de Casa de los Artistas, la que está abajo, no la del rooftop, sino la que está aquí al pie de las habitaciones. Se mira muy chido, o sea que si ustedes están nadando aquí, se puede observar desde este restaurante de Kibi Kibi. Vamos a ver la barra de este lado. Aquí esta entradita se mira muy muy chiquitita y estas cosas parecen arepas pero se ve muy rico, la neta, esta comida gourmet. Muchos dicen que no llena y eso, pero pues la verdad sí está demasiado buena. Ahí están, ya nos trajeron nuestros kibis, los conocí apenas hoy, la neta no los conocía. Ahí está otro kibi y esta es una empanada, taco de empanada de quesillo. Vamos a entrarle entonces, son platillos chiquis, pero bueno, pueden ser varios tiempos. Es muy bueno. Sabe como a carne de hamburguesa. Pero ya nos trajeron aquí nuestros postres, que es arroz con leche y el otro es un tamal de coco. Vean nada más la presentación, qué bonita, con helado. Vamos a ver qué tal está, qué rico. Vamos a probarlo entonces, este tamal de coco. Se escucha rico, ¿no? Yo desde que lo leí dije, yo quiero, a ver a qué sabe. Ahí está, miren. Oh, se escucha el coro de Los Ángeles, sabe delicioso esto. Oh, sabe riquísimo. Tamal de coco con nueces. No, está delicioso, güey. Quiero 10 más. Bueno, después de esa comidita aquí en Kibi Kibi estuvo buenísima. La atención también excelente. Todo muy rápido, muy chido. Si ustedes están hospedados aquí en Casa de los Artistas, no duden en venir a comer, cenar. Solamente son desayunos y cenas aquí en Kibi Kibi. Vengan, la neta está muy chido. Tanto el restaurante como los sabores de la comida. Muy bueno. Y vean, amigos, esta es la piscina que está abajo. La piscina en la planta baja de Casa de los Artistas. También tienen acceso a ella. Y del lado izquierdo están las caletas. Así es, al pie de la casa, vean. Por aquí se pueden bajar y pueden hacer uso de las caletas de los ríos del Hotel Xcaret Arte. Y ahí tienen, amigos, la piscina de cristal aquí en esta Casa de los Artistas, vean. Ahorita arriba vamos a pasar por ella, a través de ella, bueno, por debajo más bien de ella.
Buenos días, estamos en otro día más aquí en Casa de los Artistas. Después de la fiestita de anoche, despertamos como muy tarde y muy sedientos y con dolor de cabeza y así, pero estuvo chido, estuvo divertido. No se crean, yo no tomo alcohol. Digo, esa noche sí tomé como 1 o 2 mojitos, pero normalmente no tomo. No estaba crudo. Bueno, vamos entrando aquí al gimnasio de Casa de los Artistas. Este gimnasio está abierto las 24 horas. Es para puros adultos, aquí sí es mayores de 18 años, digo, el hotel es mayores de 16, pero esto dice aquí que es mayores de 18 años y pueden hacer ejercicio ustedes en cualquier hora del día, entonces vamos para acá. Ah, por Dios, está súper fresoncísimo este gimnasio, nada más que está como muy chiquito, pero bueno, no importa, vean, tiene todo lo esencial para ser feliz, no se crean. No se crean, está muy simple, la verdad. Si ustedes quieren más aparatos, vean, ahí hay espejos. Si ustedes quieren más aparatos, yo creo que les recomiendo más el de Casa de la Música, el gimnasio, pero vean la vista que tiene este gimnasio. Está súper chido, la verdad. Mientras haces ejercicio, vean, te inspiras con la naturaleza, con la vista de la naturaleza. Incluso aquí hay una puertita para que puedas apreciar en balconcito, vean, la vista al río, vean, y a la playa, al mar. Bueno, de entrada entonces tenemos 3 caminadoras. También tenemos ya característico esta bici eléctrica en la cual tiene una pantallita y puedes estar viendo internet, YouTube, incluso mis videos puedes estar viéndolos ahí. Elípticas son 2, un aparato para hacer abdominales así como espalda, unas mancuernas, un gimnasio, así se llaman estas cosas que son multiusos, una silla y digamos un banquito para hacer abdominales. Claro que tienen sus propias toallitas y su agua. Después de que usen las toallitas van a echarlas aquí. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicio porque en vacaciones no descansa el cuerpo. Así que vamos haciendo ejercicio. A nosotros sí nos gusta hacer ejercicio. Vengan, después de una super cruda que nos agarró el día de hoy, no importa, vamos a hacer ejercicio, vamos a recuperar energías, ¿va? Cámara. Vean muchachos, es una simulación de que vas caminando aquí. Le aumentas la velocidad y obviamente va a ir más rápido aquí. Pues ya acabamos de hacer ejercicio después de esa hora tan intensa de trabajar los músculos, 1 hora ya con todo el cardio. Pues bueno, ahora sí vámonos a otro lugar de aquí de Casa de los Artistas. Para los que les gusta ejercitarse, pues es una opción muy sencilla, pero de eso a nada, pues mejor esto. Así que vámonos a otro lugar de Casa de los Artistas, vénganse. Y bien amigos, también hay una biblioteca aquí en Casa de los Artistas. Tienen muy poquitos libros, pero es un área de descanso y silencio. Ideal para ustedes que les gusta leer, muchachos, y estar tranquilos. Bien amigos, entonces vamos a entrar aquí al changarrito de Casa de los Artistas. Es básicamente un barecito antes de llegar a la playa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un changarrito, vean, es este jacalito. Está chido porque, bueno, nuestra habitación está aquí enseguida, luego. Y bajándose está aquí el changarrito, entonces vamos a agarrar algunas bebidas. Va a tener un acceso a la playa, la Casa de los Artistas. Ahorita
No está habilitado de momento, pero yo supongo que ustedes cuando vean este video ya va a estar funcionando al 100. Está directito a la playa. Como ustedes pueden ver, está muy fácil el acceso y aquí abajo están las caletitas. Entonces vamos a pedir algo de tomar aquí en el changarrito. Este changarrito abre de 10 de la mañana y cierra hasta las 8 de la noche. Ideal para tomar ahí algunas bebidas, platicar al aire libre. Muy alejado del ruido, muy alejado de la sociedad para los que buscan tranquilidad. Vean este vasito con el logo de Hotel Xcaret Arte, bien chido. Ahí está, miren, salud amigos. Ahí están las bebidas alcohólicas que ustedes pueden pedir. Lo que a ustedes se les ocurra. Digo, está de más que les diga que se puede tomar aquí porque ustedes, yo creo que saben más que yo y pues cualquier bebida que se les ocurra aquí se las hacen. Amigos, y aquí en el changarrito, vean, tienen unos silloncitos muy peculiares, una simulación de jaulas. Y aquí también una mesita para que ustedes echen el cotorreo, echen el juego de cartas, de póker, justo al pie del río de la Sweet River. Vean, las casas de Sweet River tienen, las de abajo obviamente tienen su propio chaleco salvavidas por si ustedes se quieren meter a nadar. Supuestamente no se puede echar el clavado, o sea, ahí hay unas escaleras junto a esa piedra, hay unas escaleras en las que te puedes bajar a nadar. Pero bueno, pues hay gente que sí se avienta de todas maneras. Entonces, esta es la vista de Casa de los Artistas, muchachos, desde atrás o desde afuera, por así decirlo. Esta es parte de Casa de los Artistas y también esto, es como una L. Y bueno, las que tienen esta suite tienen vista al mar. Y del lado de los silloncitos, de las mesitas, tenemos el camino que nos conduce hacia Hotel Xcaret México. Y miren muchachos, aquí en medio de los dos hoteles Xcaret, tanto el México como el Arte, pusieron esta escultura. Todavía no la terminan porque todavía están unos conos aquí. Está al pie de lo espiral. Acá está Hotel Xcaret México, acá está Hotel Xcaret Arte. Y en medio está una rosa de los vientos con el logo de Grupo Xcaret. Y los colores que simbolizan Hotel Xcaret Arte y Hotel Xcaret México. Súper genial. Amigos, y vean lo que nos dejaron aquí, este termo tan bonito. Aquí dice Hotel Xcaret Arte y está personalizado con la casa, dice Casa de los Artistas. A diferencia de las demás casas, bueno, pues ya viene personalizado con el logo de la casa y los otros tienen el logo del Hotel Xcaret Arte. Desconozco si van a dejar siempre termos o nada más es por apertura esto. Ya, mucho taller. Ahora vámonos a conocer la obra maestra de Casa de los Artistas, que es el rooftop. Venga, vamos a conocerlo. 1, 2, 3. Bien. Vean nada más el rooftop de aquí de Casa de los Artistas. Qué bonito está la alberquita. Qué genial. Y también tiene su propio bar. Cierra el bar a las 7 de la night. Entonces, nada más. Bienvenidos al Rooftop de Artistas, mi nombre es Jorge, yo voy a hacer su pool concierge. ¿Ya están listos para disfrutar la alberca el día de hoy? Lo que me gustó de cada rooftop es que te asignan un pool concierge. Yo no sabía ese término hasta que lo escuché ahí. Pool concierge, una persona que te da la bienvenida y te asigna un camastro para poner un orden. Y también te proporcionan un menú de bebidas, así como de snacks. Sí, claro. Bienvenidos. Y serían tan amables de regalarme su número de habitación para completar el registro, por 2312. favor. Perfecto. Son solamente 2 personas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Si me acompañan de este lado, podemos ofrecerles algo de beber. ¿Ya les tomaron el menú de bebidas? No, todavía. ¿Ya se los mostraron? No. Bueno, tenemos 5 bebidas especiales premium de la casa. Si quieren algo refrescante, yo les podría recomendar la bebida que se llama Luces de la Playa. Es una bebida a base de licor de melón. Está deliciosa y es muy refrescante. Ok. En un momento una de mis compañeras se va a acercar con ustedes para ofrecerles algo de beber, ¿de acuerdo? Muy bien. Mientras disfrutan de la vista, si me permiten, en un segundo estoy nuevamente con ustedes para tratar de asignarles un lugar, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. En un Ojalá momento encuentres. los veo, chicos. Vale, gracias. Vean, ahí está la piscina, amigos. La piscina de cristal aquí. Tan bonita, tan bella. Y el mar Caribe. Ahí tiene el Caribe mexicano. Y la vista que nos ofrece esta casa. Espectacular, la mejor de todo el hotel. Una chulada estar aquí en Casa de los Artistas. Vean la piscina. Oh, por Dios. Bueno, la razón por la cual todo el mundo se quiere hospedar en Casa de los Artistas es por el rooftop. El rooftop por la alberca
de cristal que está ahí. Unas fotos impresionantes que te puedes tomar ahí. Más que fotos, yo creo que es para tomar un video, ¿no? Nadando ahí en esa piscina de cristal, súper genial. El rooftop tiene una vista al mar Caribe, así como a las caletas del hotel. Es lo más cerca que puedes estar a la playa estando en un edificio, en un rooftop. Súper genial. Presume de tener la mejor vista de todo el hotel, este rooftop. Bien, ya nos asignaron aquí un camastro, amigos, con 2 toallas. Y ahorita van a venir a tomarnos la orden de bebidas. Eso sí, es como para tener un orden. Ellos te buscan un asiento, una cama disponible. Está bien para llevar un orden, porque luego ahí que yo estaba aquí, que no, que tú, que yo. Está bien rica el agua. La neta está así como un poco fría, pero se siente rica porque está haciendo un montón de calor. Está el sol, como no tienen una idea. El ambiente de las piscinas se vive muy chido porque hay musiquita de fondo y aparte te llevan bebidas y aparte también uno que otro snack. Bueno, ya después de esa albercada, después de esa alberquita a gusto, después del rooftop de Casa de los Artistas, ahora vámonos a otro taller. Entonces, no nada más lo de acuarela se puede hacer aquí, sino de varios tipos de actividades en el taller. Así que ahora vamos a reservar la de dibujo, va a ser para la tarde, si es que aún hay disponibilidad. El taller de dibujo, amigos, también no es necesario saber dibujar, te lo repito, tal cual es mi caso, porque yo no sé dibujar nada y pues nada más estaba haciendo ahí algunas técnicas y pues no me salió como yo quisiera, pero bueno, ahí por lo menos le intenté. Y este dibujo también es de ella, también, mi bebé, es todo un artista. Miren, ahí lo tiene en el taller grabado. Y este es el de dibujo mío. Ay no, definitivamente el dibujo no es lo mío. ¿Quieren que subaste este dibujo? ¿Lo quieren, amigos? Vamos a ponerlo en una subasta a ver quién se lo lleva. No creo que junte más de 20 pesos. Bien, amigos, estamos en el día que nadie quiere llegar, que es el día del checkout, por eso mi cubrebocas está así.
Les voy a dar un tip: cuando ustedes se vayan, utilicen su cubrebocas al revés para que todo el mundo sepa que ya te vas. Ahorita, mira, estamos muy tristes. Bueno, aquí estamos en el lobby de Casa de los Artistas. Ahorita próximamente vamos a dejar el Hotel Xcaret Art, tristemente. Amigos, y antes de continuar, quiero invitarlos a mi nuevo grupo de Facebook llamado Hoteles Xcaret y Parques César 182. Así búsquenlo en Facebook. Ahí, si ustedes tienen alguna duda acerca de los Hoteles Xcaret o de los parques, pueden preguntarla y tan amablemente alguien les va a contestar. Nosotros entre todos nos ayudamos y también compartimos nuestras experiencias para que les sirvan a todos. Únanse ya, Hoteles Xcaret y Parques César 182. Haber sido de los primeros huéspedes en pisar Casa de los Artistas me llena de mucha alegría, de mucho orgullo. Agradezco infinitamente a la agencia de viajes The Traveler por permitirnos vivir esta experiencia. Ya saben, amigos, coticen su viaje con The Traveler. Escaneen cualquiera de estos códigos QR, el de su preferencia, para que coticen su estancia en Casa de los Artistas. No olviden mencionar mi código Cesare182 para que reciban un descuento en su reservación. De igual manera, agradezco muchísimo a mi novia hermosa por ayudarme a grabar esta experiencia en Casa de los Artistas. Agradezco a los empleados que tan amablemente nos atendieron y, por supuesto, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por darle like, por compartir el video, por darle play, sobre todo. Espero haberles servido y la verdad sí me gustó muchísimo estar aquí en Casa de los Artistas. Casa Fuego se me hacía como más serio, ¿saben? Como un poco de menos ruido, como que más exclusivo que Casa de los Artistas. Tal vez por la cuestión del taller, eso sí hace la diferencia entre Casa de los Artistas y Casa Fuego del Hotel Xcaret México. Sí gana la cuestión de Casa de los Artistas por la cuestión del taller y por la cuestión de la biblioteca, así como del gimnasio. Vayan a Casa de los Artistas, vayan a Hotel Xcaret Arte. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les haya gustado y si es así, por favor, regálenme un like. Para las personas que aún no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Aprieten la suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima y sean felices, por favor. Aguas, aguas.